Estamos de regreso con más de su revista Primera Hora y hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas. Y hoy tenemos un tema muy interesante que abordar, que pocas veces probablemente se habla de esto, y es cómo tener una consulta con un médico de la manera más adecuada, cómo debe de ser esa consulta. Para ello nos va a dar todas esas recomendaciones médicas nuestro neurólogo de casa, el doctor Adrián Coulson. Buenos días, doctor. Buenos días, Yerlin. Buenos días a toda la televidencia. Después de ese fervor con que el chef Silvio ha cantado, vamos a este tema que es muy importante. El objetivo es que una persona que va a una consulta, o sea, vamos a tratar de dar unos tips para que esa persona al salir de la consulta pueda decir, bueno, esta consulta fue de alta calidad. Ok, sí, es importante, doctor, que hablemos de este tema porque normalmente una persona sale de una consulta y de repente sale con dudas, o a veces el mismo médico te hace la pregunta, tiene dudas al respecto, tiene alguna pregunta, pero ¿cómo debe de ser esa consulta de manera adecuada? Primeramente abordémoslo desde la parte del médico, del especialista, ¿cómo debería de ser? Ok, en principio creo que primero comienza de la parte del paciente. Ah, ok. Y la parte del paciente es, por ejemplo, yo decidí ir a una consulta, por ejemplo, decidí ir a una consulta privada. Bueno, yo escuché que el doctor X es el médico que puede atender eso, entonces lo primero que uno tiene que hacer es saber quién es ese médico. Existen varias maneras. Una de las más importantes es que existe un registro nacional de profesionales de la salud, en donde a través del nombre o del código sanitario uno introduce, está en la página del MINSA, se llama CARPLUS, y ahí uno pone el código y sale los títulos que esta persona tiene. Entonces, muchas veces ya sabemos y se han tocado en algunos temas el intrusismo médico. El intrusismo es un médico que no tiene una especialidad y hace consultas de esa especialidad. También hemos hablado que muchas veces un médico pudiera no tener una especialidad, pero pudiera tener mucho más formación en una enfermedad específica o en algo. Por ejemplo, se han llevado a cabo muchos diplomados de diabetología. Entonces el médico estudia casi un año de diabetología y este médico sabe. Eso es así, voy al CARPLUS en el registro sanitario y yo miro si el médico tiene la certificación. Es decir, lo que uno debe de ver en el médico que uno viera a la consulta es si tiene certificación para lo que va a hacer. Definitivamente, doctor, el paso número uno entonces sería que el paciente se asegure que este médico esté registrado en el registro, ¿verdad? O en el MINSA, en el registro médico, ¿verdad? Así es. Lo otro es que uno, ahora con las redes sociales, todos somos casi un libro abierto y uno puede ir, eso es como una opinión personal, pudiera no hacerse, hay muchos médicos que no lo hacen, pero por ejemplo uno sube sus congresos, sus actualizaciones, etcétera, que uno va haciendo y esto le da un plus al médico. O por ejemplo, si este médico también hace investigación, si ha escrito documentos, etcétera, etcétera, y uno va creándose una idea de este médico. Obviamente, este segundo punto no es imprescindible, pero considero que sería un plus en el médico. Sí, le genera más confianza al paciente. Así es. Otro punto importante es dónde va a ser atendido el paciente. Por ejemplo, que la clínica tiene registros, tiene en norma, es decir, es un centro responsable que si va a haber alguna situación, esa clínica va a poder hacerle frente a la situación del paciente. Eso es otra cosa muy importante. Entonces, otra vez puede ser a través de las redes sociales, a través de la publicidad que tiene la clínica, ver los miembros de la clínica, etcétera. Entonces, ese es como el paso en la antesala de la consulta. Es bien interesante, por ejemplo, que cuando nosotros atendemos a pacientes extranjeros, muchos pacientes nicaragüenses también lo hacen, pero luego más frecuentemente en las consultas de extranjeros, ellos ya saben quién es uno, el nombre, dónde estudiaste, dónde te formaste, qué haces. Nosotros los nicaragüenses no tenemos esa costumbre y muchas veces el paciente llega y me dice, a mí me miró un médico con tal especialidad y en el gremio nos conocemos y luego miras y sabes que, por ejemplo, no tiene esa especialidad el médico. Entonces eso ya va a generar
una situación. Ahora, no estoy diciendo de que un médico no pueda atender una patología si no la ha estudiado o ha tenido algún tipo de formación, ¿me explico? Pero, por ejemplo, si el caso ya es un poco complicado, yo creo que se debe de ir donde la persona que tenga mejor certificación del tema. Claro, para tener un diagnóstico preciso. Algo que también hacen médicos, por lo general en consultas privadas, doctor, es tener en su consultorio todos los títulos o todas las especialidades que han estudiado, las plasman, y uno que llega, pues, ves, hombre, estoy viendo que este médico es especialista en esto, esto y esto. Mira, te voy a contar una experiencia, y no fue con un médico, sino que fue con otro profesional. Que en su certificado nosotros estábamos buscando a un profesional, de hecho era un contador, y tenía como 9 o 10 títulos, todos eran certificados de conferencias de 1 hora, de cursos de 1 hora. Es decir, si bien eso es importante, ¿verdad? Muchas veces uno tiene que leer qué es en realidad esa formación, porque yo, por ejemplo, en estos últimos 15 días he dado como 3 conferencias, y por cada una de esas me han dado un título. Y entonces yo puedo llenar 2 paredes de todos los certificados que he tenido, que son importantes, pero quizás los pesos más importantes es la certificación que uno tiene para una determinada enfermedad. Ahora vamos ya estando en la consulta, que es como la parte céntrica y una de las partes más importantes. Una de las partes más importantes es el tiempo. El tiempo de una consulta. Mira, Yerlin, yo tengo aproximadamente 15 años o algo más de ser médico, y yo no he podido reducir mis consultas a menos de 45 minutos. Y ya con experiencia, muchas veces nosotros miramos consulta o el paciente nos dice, doctor, es que fíjese que la consulta previa en 8 minutos me vieron. Un síntoma, por ejemplo, que ya lo hemos abordado aquí, el dolor de cabeza. Solo preguntar todas las características del dolor de cabeza, interrogar muy bien ese dolor de cabeza, no se lleva menos de 15 minutos. Solo saber desde cuándo le comenzó, qué factores lo empeoran, cuál es la intensidad, y a veces el paciente batalla un poquito en hacer esa memoria, esa retrospección de sus síntomas. Y ahora hay síntomas más complejos, por ejemplo. Entonces, el tiempo es fundamental. Amigo televidente, si una consulta le duró 7, 8, 10 minutos, probablemente hizo falta muchas cosas a abordar en esa consulta. O puede ser como ejemplo, doctor, el mismo dolor de cabeza, pero en 2 pacientes, y probablemente sea totalmente diferente. Entonces las preguntas van a cambiar. Lo más seguro es que sea totalmente diferente. Existen más de 50 causas de dolores de cabeza, y la gran mayoría solo las defino de acuerdo a lo que el paciente me cuenta. Entonces, a veces pensar que la resonancia me va a dar la solución, no. De hecho, ese es un error, pensar que el estudio paraclínico, a veces el paciente dice, bueno, que me miren la resonancia y me van a diagnosticar. En realidad no es así. La gran mayoría de las resonancias en un dolor de cabeza son completamente normales, y el diagnóstico lo voy a realizar solo si hago un interrogatorio preciso. Otra cosa importante, otro elemento importante en la consulta es que se examine al paciente. Si, por ejemplo, la consulta exclusivamente fue, claro que esto tiene algunas excepciones, pero muy pocas, pero dentro del bolsón más importante es si la consulta se llevó, además de corto tiempo, el paciente en su silla y el médico en su silla, esa consulta probablemente fue muy deficiente. El médico tiene que ir a levantarse, a ir a tocar, examinar al paciente. Lo ideal sería un examen físico completo, muchas veces no da tiempo, entonces hacer lo que se llama un examen físico dirigido. Por ejemplo, si el paciente dice, doctor, yo me canso, llego porque me canso,
Puede ser que sea el corazón, puede ser que sea el pulmón, ¿verdad? Puede ser que sea una enfermedad neuromuscular y cada uno de ellos son muchas enfermedades. Por ejemplo, el corazón puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser inclusive un infarto, etcétera. Además de hacer un interrogatorio bien fino, tengo que irme a levantar a escucharle detalladamente el corazón al paciente. Tengo que ir a detallarle, a ocultar el pulmón. Tengo a veces que hacerle maniobras a ese paciente para ver si reproduce el síntoma. Si el paciente llega, por ejemplo, con un vértigo o un mareo, yo tengo que acostar al paciente y hacerle algunas maniobras para ver si reproduzco ese vértigo, para ver si al hacerle una maniobra que se llama Dix-Halping, por ejemplo, que es acostarlo, moverlo, sentarlo, volver a ver si ese paciente tiene unos movimientos anormales en sus ojos. Entonces, el hecho de examinar es importante y el examen físico viene después de un interrogatorio. Entonces, vamos al tercer elemento. Ya se hizo un interrogatorio adecuado, ya se levantó y se hizo un examen físico adecuado. Hasta en ese momento toca analizar los exámenes, ya sea que el paciente lleva de primera vez, porque casi todos los pacientes ya se han ido a hacer exámenes, o si fue una segunda consulta, los estudios que nosotros le enviamos. Entonces, si el médico se centra exclusivamente en un resultado de examen, ahí hay otro problema en la consulta. Muchas veces he tenido testimonios de pacientes que dicen, doctor, es que ni me tocó. Agarró la tomografía y le empezó a ver y me dijo, no, fíjese que usted tiene tal cosa. Pero no se puede examinar un estudio paraclínico si no ha habido primero un análisis y un contexto clínico. Por ejemplo, un hallazgo en un estudio de imagen en la resonancia magnética, por ejemplo, la famosa atrofia cerebral, va a tener importancia solo si clínicamente, si al examen físico yo encontré alguna anormalidad. Por ejemplo, la atrofia que es descrita en los reportes de resonancia magnética es por percepción del radiólogo que lo está viendo. Pero si este paciente no tiene ningún síntoma, por ejemplo, de demencia o cognitivo, probablemente esto no tenga una relevancia. Pero si el paciente sí tiene algún síntoma, entonces esa interpretación es muy importante, la visualización. Y aquí caigo en el siguiente punto, que es que el médico debe de revisar el examen. Si, por ejemplo, a un paciente le enviaron, yo me seco mucho con los temas de neurología porque soy neurólogo, pero esto aplica a todos. Por ejemplo, si un paciente le enviaron un electrocardiograma, por salirme un poquito de la neurología, si le enviaron un electrocardiograma y, por ejemplo, le hicieron un reporte, pero el médico no agarró el trazo, no tomó el trazo del electro y lo interpretó él mismo, probablemente ahí estamos frente a otro problema. Sobre todo si el síntoma que se está tratando tiene relación con el estudio. Yo siempre le digo, por ejemplo, a los estudiantes de pregrado o posgrado, quien debe de analizar el estudio es el médico que lo envía. Es decir, el mismo médico que prescribió, por ejemplo, si es una tomografía, se debe de tomar el disco y abrirlo, no solamente dejarse guiar por el reporte, porque el reporte puede traer errores y como yo tengo todas las herramientas clínicas, yo puedo darle más vida o interpretación a ese reporte. Y otro punto importante para ir terminando es la explicación. Muchas veces los médicos, y ahí yo no estoy exento, casi todos le explicamos a un paciente, por ejemplo, que es quizá humilde, que tiene un nivel académico bajo, y le empezamos a decir términos estratosféricos, términos complejos que nosotros los médicos utilizamos en la consulta de todos los días, y ese pobre paciente salió más perdido, confuso y nervioso de lo que entró a la consulta. Dentro de la explicación al paciente debe ser con calma, detallada y constantemente preguntarle al paciente si se está comprendiendo la información ahí dicha. Y otro elemento muy importante es
hablarles sobre el pronóstico de la enfermedad, sobre las perspectivas a futuro de la enfermedad. Por ejemplo, si a un paciente le diagnosticaron un cáncer y tú no le hablas de cuáles pueden ser el seguimiento o el pronóstico inclusive de muerte, ese paciente va a crearse una expectativa inadecuada de su problema y tal vez tiene una expectativa más alta de lo que realmente se puede en este momento por la ciencia o por las posibilidades de tratamiento, y entonces el paciente se va a frustrar. Claro. Y último elemento, siempre incluir salud mental, alimentación, atención, actividad física y sueño. Si un médico en tu consulta, independientemente del motivo de la causa, no te da estas recomendaciones, probablemente, amigo, la consulta estuvo deficiente. Excelente, doctor. Qué buen tema el que abordamos el día de hoy. Yo creo que deberíamos de incluir ahí también que las recetas las escriban claro también los médicos, porque a veces nos confundimos también. Yerlin, eso es importante. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama haloperidol y otro que se llama halopurinol. Imagínense. Hay un medicamento que se llama metimazol y otro que se llama... se me olvidó ahorita el nombre, pero es muy parecido. Ajá. Entonces, el escribir bien debe ser obligatorio. Y yo quiero aclararle, en la universidad no nos enseñaron a escribir mal. Si escribimos mal, eso es un tema de cada médico. Y si yo escribo muy mal, sencillamente lo hago en computadora, porque es muy peligroso. Claro. Que en la farmacia alguien te dé un medicamento equivocado. Así es, perfecto, doctor. Antes de irnos, redes sociales para consultas y números de contacto. Claro que sí, nosotros estamos en Neurofarma, Managua, Estelí y Juigalpa. 222-33-200 son los números de teléfono y estamos en todas las redes sociales que me pueden buscar con mi nombre, Adrián Coulson. En YouTube tenemos más de 50 videos educativos sobre temas de salud muy interesantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lo esperamos el próximo lunes para que nos siga dando esas recomendaciones médicas. Nosotros vamos a finalizar por acá y nos trasladamos al otro lado del estudio, que tienen mucha más información para todos ustedes. Adelante.